Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos Hemos visto en la introducción lo que mencionamos, la historia de la filosofía, y le llamamos la historia de la filosofía, aunque no es totalmente griega, porque realmente tiene que ver con toda la filosofía de alrededor. Y lo que vimos fueron las 4 etapas a el punto en que hemos llegado: la edad mítica, los presocráticos, la filosofía clásica y el helenismo. Y lo que vimos, si recuerdan ustedes en esta última lección, estuvimos viendo de alguna u otra manera la introducción de la carta. Y lo que aprendimos era el concepto de conocimiento, sabiduría e inteligencia. Eso fue lo que vimos, el concepto de sabiduría, conocimiento e inteligencia. Y entonces una de las cosas que pretendo hacer en esta mañana es explicar todavía mejor esto, y lo voy a explicar a través de una gráfica que hice, porque hay veces en forma visual se puede entender, se puede comprender mucho mejor lo que hablamos. Y estamos en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 9, ahí es donde nos encontramos. Colosenses capítulo 1, en el verso 9. Recuerden que una de las cosas que vimos en la lección fue el diálogo de la caverna. Y una de las cosas que aprendimos del diálogo de la caverna es lo que escribe en su diálogo Platón. La idea general es entender este concepto de la luz a lo que va hacia la oscuridad, ¿verdad? Lo que él le llama el mundo suprasensible y el mundo sensible. Y veamos este concepto. Y entonces lo que entendíamos es que los colosenses tenían también de alguna u otra manera esta influencia filosófica. Y lo que yo les estaba explicando en la última lección era el concepto de lo que es la luz. La luz. La luz y, a diferencia de la luz, las tinieblas. Las tinieblas. Entonces, lo que vamos a entender en este momento es la diferencia entre la luz y las tinieblas. Y lo vamos a ver a través de estos 3 puntos: el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual. Hay inteligencia emocional, hay inteligencia artificial y también hay inteligencia espiritual. De todas, lo dijo primero el Señor aquí en 1:9. Dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento. Ahí está la palabra. Conocimiento es la primera parte. Y luego dice ahí, y de su voluntad, en toda sabiduría. Aquí está la segunda parte, en toda sabiduría. Y luego número 3, e inteligencia, ¿qué? Espiritual. ¿Ok? Entonces la forma en que comprendemos estas 3 lecciones, la mejor manera de entenderlo, es a través de esta gráfica que he hecho, a ver si lo pueden entender de esta manera mucho mejor. La inteligencia espiritual es la capacidad de ver los 2 mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. Ahí en Colosenses 1, versículo 16 dice, porque en él, Jesús, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Y empieza a separar esta idea del cielo y de la tierra, ¿ok? Del mundo físico y del mundo espiritual. Dice, visibles e invisibles. Este es el mundo visible que podemos ver con estos ojos. Y por este lado, el mundo espiritual sería el mundo invisible, ¿ok? Entonces, la inteligencia espiritual es la capacidad de ver con todo lujo de detalles estos 2 mundos. Ver el mundo visible y el mundo invisible. Ver la tierra y ver el cielo. ¿Ok? Dice ahí, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo, o sea, el mundo visible e invisible, fue creado por medio de Él, o sea, de Jesús, y para Él, y para Jesús. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar para comprender mucho mejor esto en la parte visible, para que se pueda entender todo esto mucho mejor. En la parte visible, lo que también, pongan un separador ahí, vamos a ir a Efesios, vamos a ver esto en paralelo con Efesios, Efesios, capítulo 6, versículo 12. Okay, el mundo físico o el mundo visible o la tierra como se le llama, aquí en Efesios 6, verso 12 dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Este concepto de carne y sangre es precisamente ello. Este concepto es el mundo visible, el mundo físico, carne y sangre, lo que podemos palpar y tocar, ¿ok? De lo que estamos hechos. En el mundo visible, en el mundo físico, en la carne y la sangre y en la tierra, se encuentran desde el inicio 2 pueblos. Bíblicamente se podría entender 2 pueblos, 2 linajes, 2 descendencias. ¿Ok? Se podría entender de esta manera. Se van formando naciones. Una nación no es una raza, una nación es algo compuesto de territorio. Por ejemplo, en el contexto de Yugoslavia, antes de los 90, aquellos que saben de la historia, era solamente una. Después de los 90 se convierte en 7. Y de 7 salen, ¿verdad? Montenegro, Bosnia, todas estas naciones de distintas razas. Cuando hablamos de razas, de igual manera hay varias razas, ¿verdad? Descendientes de raza azteca o maya, en el caso de los mayas, o inca, en el caso de los peruanos, pero peruanos es nación, incas es raza, es descendencia. En el caso de los españoles, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces son razas. Las razas vienen de 3, los hijos de Noé. ¿Ok? Entonces de ahí se desplazan las razas. ¿Ok? En el caso de pueblos,
pueblos ya es distinto. La Biblia separa solamente dos pueblos. Uno siendo el pueblo de Israel, esto es la descendencia hebrea. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Jacob se le cambia el nombre a Israel. La Biblia solamente habla de este pueblo. Y el pueblo gentil, por otro lado, todos aquellos que no vienen físicamente, genealógicamente del linaje de Abraham. Todos ellos son gentiles. ¿Ok? Entonces, todos nosotros somos gentiles, físicamente hablando. Claro, de distintas razas y claro, de distintas naciones. ¿Sí ves la diferencia? Entonces, ¿de qué raza soy yo? ¿De qué raza eres tú? Si te sacas un examen del ADN, como lo hicimos nosotros, de Ancestry, ¿verdad? Te da en porcentaje de qué raza vienes. ¿Okay? Ya no es algo que creo, que me contó mi abuelito, no es lo que es raza. ¿De qué nación soy? Yo soy mexicano, soy de nacionalidad mexicana, ¿verdad? De nacionalidad mexicana. Entonces, ese es el concepto de las razas. Pero todos somos parte de un pueblo gentil. Solamente hay dos pueblos, ¿ok? Solamente hay dos pueblos. Antes de la filosofía, existían las religiones monoteístas y politeístas. La religión politeísta es todos, menos Israel. Es la gran diferencia, hermanos. Antes de las edades filosóficas, antes de la edad mítica, que ya vimos mucho de esto, dos tipos de religiones. Politeístas, todos, desde Mesopotamia hasta Egipto, hasta Grecia, todos son politeístas, creen en diferentes dioses. Y su concepto de la vida es natural, la naturaleza, el dios sol, el dios luna. Entonces, cuando hablamos de este concepto, ellos le dieron honra a la naturaleza. En el caso de Egipto es el dios Ra. En el caso de Mesopotamia, la diosa de la luna, ¿verdad? Ur. Entonces, eso es el concepto de ellos, así le dieron. Viene la filosofía y le da leyendas a cómo se hicieron los dioses y le da razón a todo esto, es lo que vimos. Entonces, los pueblos gentiles son, por tanto, politeístas. Cuando viene Abraham, la descendencia del pueblo, Abraham sale de la ciudad de Ur, la ciudad de la luna, y se va a formar el pueblo de Dios. Un pueblo que solamente cree en un Dios. Un pueblo monoteísta, en el único y verdadero Dios. ¿Ok? Entonces, cuando se forma este pueblo, Abraham, Isaac, Jacob, Israel está en un mundo politeísta en Egipto por 400 años. Y cuando salen, Dios se les presenta, yo soy el que yo soy. ¿Ok? Y cuando se les presenta, le da a ese Moisés la ley de Moisés, o lo que se conoce como la Torá. Les da la ley. Y la ley de Moisés, o la Torá, es la luz. Es el concepto de la luz. Es el concepto de la luz, ¿ok? Por eso dice el salmista, lámpara a mis pies es tu qué, y su palabra es la ley de Moisés. ¿Qué es lo que hace la ley de Moisés? El pueblo de Israel se le llamó para que viniera a ser luz de las naciones. Luz de las naciones. O sea, mientras el pueblo gentil estaba en obscuridad o en ignorancia. Edad mítica, edad presocrática, filosofía clásica, helenismo. Esos son los últimos 800 años, ¿ok? Antes de Cristo. Pero antes de eso, politeísmo. Entonces, ellos no saben, no tienen el conocimiento de la luz de la verdad. Están en obscuridad. Están en obscuridad por muchos años, por muchas décadas, por muchos siglos. Levanta la mano que me está siguiendo. Entonces, el concepto de estas dos naciones, ¿ok? La luz y la obscuridad.
¿Ok? Luego vendría Dios, ese Dios que les dio la ley, y ese Dios que viene se hace carne. ¿Anda que me entendí, hermanos? Ese Jehová, ese yo soy, se hace carne y se le conoce como Jesús. Entonces, cuando vemos a Dios que se hace carne, lo trata de explicar Pablo de muchas maneras, porque hasta este momento los únicos que tienen el conocimiento de la luz son los israelitas. Los únicos que saben cómo se creó el cielo y la tierra en Génesis, en Bereshit, son los israelitas. Los únicos que saben lo que está bien y está mal son los israelitas. Todas las demás naciones o todo el pueblo gentil, todos los gentiles están en una obscuridad. No saben, no entienden, no comprenden. ¿Ok? Entonces, ahí en Efesios, en el capítulo 3, cuando se habla de ello, Pablo lo explica de una manera muy amplia y dice: por esta causa, 3:1, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, o sea, hasta este momento de la historia, los gentiles todos están en obscuridad. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Qué es este misterio del cual se está hablando? ¿Qué es este misterio? Dios se hizo carne. ¿Ok? Dice, fue declarado el misterio como antes lo he escrito, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cómo Pablo pasó a la luz inaccesible? Si lo quieren ver de forma filosófica del diálogo de la caverna, ¿cómo salió de la caverna? A través del conocimiento de Cristo Jesús. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Son muchas palabras que se dicen: Evangelio, Cristo, promesa, cuerpo, coherederos. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. ¿Qué es dispensación? Tiempo, un tiempo. Nosotros lo marcamos por meses, por semanas, por años, pero así como hay un tiempo humano, hay un tiempo divino. Y el tiempo divino dice que esa dispensación del misterio estuvo escondido desde los siglos en Dios. Por eso la filosofía trató de entender todo este concepto. Trató de decir, ¿quién es Dios? ¿Cómo se hizo la tierra? ¿Cómo llegamos a ser? Ellos trataron de entender todo ellos, pero no lo pudieron comprender. Entonces dice ahí la palabra de Dios en el versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, versículo 9 dice, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fíjate, ellos dijeron, ¿cómo se crearon las cosas? Los presocráticos dijeron, a través de la naturaleza, fue causa y efecto, no lo pudieron, estaban en la oscuridad. La etapa mítica decía, no, es que Caos lo hizo, y luego Caos hizo otro Dios y otro Dios. No lo sabían, estaban en la oscuridad, o sea, no tenían eso. Es como cuando se roban, por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos tiene un gran problema con China? Y no solo Estados Unidos todos, porque China no crea nada, China roba todo. China lo que hace es que toma algo y solamente lo copia y lo hace. Entonces, por eso la gente trata de siempre tener mucha discreción en sus diseños, ¿no? Pero una vez que te hackean y te lo roban, ya saben cómo hacerlo. Pues entonces así estaban, hermanos, como los chinos, los filosóficos. No entendían, se peleaban, no había conceptos, y de pronto Dios les reveló a través del Evangelio. Así es como salió todo y dijeron, wow, ok, todo esto se entiende, ok. Y dice ahí la palabra de Dios en el versículo 10, dice,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién va a dar a conocer esto? Del mundo visible e invisible, la iglesia. Nosotros, si tenemos inteligencia, ¿qué más? Espiritual, porque así como hay inteligencia espiritual, hay inteligencia artificial, hay inteligencia emocional, y hay unos que son inteligentes y unos que son ¿qué? No menos. ¿Inteligentes sí? No, yo no dije burros, pero ahí dijeron unos burros, no. ¿Inteligentes sí? ¿Ah? Ignorantes. Muy bien, gracias, hermano. Los que ignoran. Uno dijo burros, yo no dije burros, los que ignoran. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que la iglesia da a conocer esto por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, en los lugares invisibles. Hay una gran conexión. ¿Todos me están siguiendo? ¿Cuál es el misterio revelado ahí en Timoteo, en la primera carta de Timoteo? Dice así en el capítulo 3, verso 16. ¿Cuál es el misterio revelado? ¿Qué es la palabra misterio? Misterus. Se utilizaba mucho en los teatros antiguos. Se ponía la lona, el talón le llaman ellos. El telón, y cuando se quitaba el telón, se veía lo que estaba dentro y eso era el misterio. Cuando se abre un regalo, no sabes qué es, se abre el misterio. Entonces, ¿cuál era el misterio oculto por tanto tiempo? A los gentiles, porque los israelitas sabían, porque Jesús es el cumplimiento de todas las profecías. O sea, tú para que me entiendas mejor, los israelitas sabían lo que había dentro del regalo, lo que había detrás del telón. Ellos sabían todo esto, los israelitas. Pero los demás estaban como los chinos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Y se seguían equivocando. Como Corea del Norte, ¿va? Mandan misiles y siguen cayendo en el lugar equivocado. Se sigue equivocando. Porque son diseños. Es parte de lo que es la forma en que funciona. Entonces, 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, ese Dios, por eso ¿cómo se le llama a Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Hay muchos maestros de la Biblia que no lo pueden entender bien, no les cabe en su cabeza, porque apenas están saliendo de la cueva. ¿Ok? No les sale de su mente, no les sale de su cabeza, se les hace difícil, es más, se confunden ellos mismos y no lo pueden ni explicar. Pero la Biblia es clara y Pablo es claro cuando dice, el misterio del cual estuvo oculto por tantos siglos a los gentiles, vino a través de Jesús. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dice, Dios fue manifestado, ¿qué? Dios se hizo, ¿qué? Carne. Levanten la mano que me está siguiendo, hermanos. Ahora, en el mundo invisible, cielo, regiones celestiales, mundo espiritual. Si vamos, por ejemplo, a Efesios en el capítulo 6 y vemos esto, 6, versículo 12, donde hicimos esta comparación, este paralelismo entre lo real, entre lo visible e invisible, estamos tratando de explicar la inteligencia espiritual, es la capacidad de ver el mundo visible e invisible. El mundo visible e invisible. El mundo visible e invisible. ¿Fue Israel el pueblo de Dios por tantos siglos? Totalmente. Y cualquiera que aborrezca a Israel, aborrece a Dios. Escrito en las profecías, como tú lo quieras ver, como tú lo quieras entender. ¿Ok? Entonces, en Efesios 6, versículo 12, se muestra esta otra parte. Y lo que se muestra es, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Sangre y carne. O sea, la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las ¿qué? De las tinieblas. Y aquí se ve la palabra tinieblas, hermanos. Obscuridad. O sea,
que en el mundo espiritual, que en el mundo invisible, que en la región celeste hay obscuridad. Tal y como vemos nosotros o entendemos el concepto de obscuridad del día de hoy, eso es lo que entendemos por oscuridad. En el mundo espiritual es la misma idea, ¿ok? Entonces, en esas tinieblas se encuentran principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales ¿de qué? De maldad. ¿Dónde está esto? ¿Dónde se encuentra? ¿En las regiones qué? Entonces, estas regiones celestes es el otro lado invisible de la vida. Región celeste, mundo espiritual, la parte invisible. Entonces, las tinieblas, la lucha con nosotros, o sea, cuando tú te peleas con tu mujer, no te estás peleando con tu mujer. Cuando tú aborreces a una persona, no lo aborreces a él. O sea, tú tienes que entender que hay una conexión entre el mundo físico y el invisible. Y hay una lucha. Quien tiene inteligencia espiritual se da cuenta que no estoy peleado con la hermana, con el hermano, con mi sobrino, no los odio a ellos. O sea, no me he dado cuenta que estoy en una pelea espiritual y mi manifestación de la pelea espiritual es la física. Es la física. Es la física. ¿Ok? Entonces, si vemos Efesios ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 2, miramos que quién está en cargo, que quién está en potestad, o sea, en poder de estas tinieblas. Efesios 2, versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Principados, el príncipe de la potestad del aire. O el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? Desobediencia. Entonces las tinieblas, en la parte invisible, o sea, puede haber una persona de nacionalidad israelita, de descendencia hebrea o israelita, y puede estar en tinieblas. Puede haber una persona de nacionalidad mexicana, de descendencia maya y africana, y puede estar en tinieblas. O sea, la parte física es lo maya y africano, la identidad nacional es mexicano, pero la pelea es espiritual y está en pecado. Entonces, ¿quién está en cargo de esto? El príncipe de la potestad del aire. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ese es el mundo de tinieblas, ¿ok? Por otro lado, en Colosenses capítulo 1, la manera en que lo está explicando Pablo es, da gracias a Dios por los colosenses, porque tienen conocimiento de la voluntad de Dios, porque tienen la sabiduría, porque tienen la inteligencia espiritual. Y dice ahí en Colosenses 1, en el versículo 12 y 13, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjate, en luz. La luz es lo contrario a las tinieblas. ¿De dónde vino la luz del pueblo de Israel? Por eso Jesús dice, yo soy la luz. El que en mí ande no andará en ¿qué más? En tinieblas. Entonces esa luz, somos hijos de obediencia, herederos de herencia de los santos en luz. 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, de aquí nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, así como nosotros tenemos unas tinieblas en el mundo invisible, también hay luz en el mundo invisible. Y esa luz del mundo invisible se le llama reino. Se le llama reino.
Y así como las tinieblas está el príncipe de la potestad del aire operando, gobernando, en la luz está Jesús, el cual es la luz inaccesible. O sea, ¿qué dijo Platón? Trató de entenderlo, pero no lo entendió. No tenía el diseño. Era un chino, para que me entiendan. ¿Y qué dijo Pablo? Aquí está el diseño. Estuvo oculto por mucho tiempo. Se hizo una patente pública, derechos públicos. El copyright se quitó, para que me entiendan. Y ahora lo pueden ver todos. Antes era exclusivo para los israelitas solamente. Ahora lo pueden ver todos. Sin importar la nación, sin importar la raza, lo pueden ver todos. ¿Okay? Entonces, ahora pueden verlo. Pero ¿cómo podemos ver ese conocimiento? A través de Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que en mí ande no andará ¿qué? Vimos esto en la lección pasada. Juan el Bautista dijo, yo no soy la luz. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo de logos, teología, el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Por eso es una mentira, falacia, decir que Jesús no es Dios. Es negar la existencia total. Esos que dicen eso están todavía en la caverna. Porque cualquiera que cree que Jesucristo es Dios, ha venido a la luz. Y fue trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Dice ahí, fue trasladado del poder, dice, fue librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado, ¿qué? Hijo. Y por lo tanto, como dice ahí, primera de Timoteo 6:16. Dice, 6:16. Veamos. Al único que tiene inmortalidad, que habita, ¿en dónde, hermanos? ¿En luz qué? Inaccesible. ¿Cómo se puede acceder a esa luz? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es el camino, es el medio para entrar a la luz inaccesible. Salir de la cueva, salir de las tinieblas. O sea que el diálogo de la caverna está incompleto. Porque hay gente que tiene una capacidad como Platón increíble. O sea, no estamos negando la capacidad que tienen. Pero el diseño estaba mal. El diseño estaba mal. ¿Ok? Entonces, dice ahí, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¿Qué es sempiterno? Eterno. 7 veces eterno. Es perfecto. Es una perfección eterna. O sea, el cielo, a donde vamos, es la luz inaccesible. Solamente a través de Jesús podemos entrar. O sea, ese Dios se hizo carne, Jesús. Y con eso no solamente viene a los judíos para cumplir toda la profecía y todas las profecías, pero algo que estaba oculto, que era el misterio, es que no nada más venía hacia ellos, venía hacia nosotros también. Por eso tú tienes que darle gracias a Dios de que nacimos en este año y que nacimos después de la ley de Moisés. O sea, tú tienes que entender este concepto, porque si nacemos antes del año 2000, después de Cristo, ¿qué sucede? O sea, tú tienes que entender la bendición de nacer en este tiempo, hermanos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo venimos a eso? A través de la epignosis, que es conocimiento. En Efesios 1, levanten la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? ¿Les gusta mi gráfica, hermanos? Porque parece sencilla, pero me costó como 5 horas hacerla. Efesios capítulo 1, en el versículo 17, dice así. Lo que me costó trabajo, puedo poner en papel lo que tenía en mi mente. Eso fue lo que cuesta trabajo, hermanos. Efesios 1, en el versículo 17 y 18, dice así. ¿Ok? Mira, si me permites, lo voy a leer desde el versículo 13. En él, también vosotros, a Jesús, vosotros a los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gracia.
Por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lo mismo que le dijo a los colosenses. Pero fíjate que dice 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué es gloria? Doxa, brillo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, luz, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares, ¿qué, hermanos? Celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, hermanos? A la iglesia. O sea, ese epignosis, ese conocimiento, es lo que nos pasó, lo que nos trasladó de la inmundicia a la santidad. ¿Sí ves? Es el conocimiento. Saber. ¿Conocer qué? Que Jesús es Dios. Creer que Él es Dios. Confesar que Él es Dios. ¿Verdad? Ese Dios vino y se hizo hombre, Jesús. Creemos en Él, pasamos de ser inmundos a santos. Pasamos de la potestad, de los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, de las huestes espirituales de maldad, a ser parte de la iglesia del Señor. Fíjate cómo dice ahí Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1, 17. ¿Ok? 1, 17. Imagínate tú los colosenses, cuando escuchaban toda esta filosofía y estaban en esos, pues tenían la idea, ¿no? Tenían lo chino. No estoy despreciando a la raza china, porque hay hermanos en la China, ¿ok? No, estoy hablando de un concepto de robo de diseños, ¿ok? De robo de inteligencia. Estoy hablando de eso, hermanos, ¿ok? No van a interpretar, hermano, yo amo a los chinos, ¿verdad? He estado en China y muy buena onda a los chinos, ¿ok? No estoy nada en contra de los chinos, ¿ok? Estoy hablando solamente de un concepto que me entienda que la parte real, el diseño real. Entonces, cuando ves Colosenses capítulo 1, 17, ¿verdad? El concepto es que lo invisible y visible. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, Jesús, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, sin Jesús nada hay. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. Hablaremos esto después, ¿ok? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, deidad, Dios, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre, ¿qué, hermanos? De su cruz. O sea, la iglesia, que es su cuerpo, viene a ser lo que se entiende como aquellos que hemos venido al conocimiento de Jesús. ¿Leandro, que me está siguiendo, hermanos? ¿Todos conmigo? Por eso conocimiento es importante. Conocimiento es importante. Y no todos tienen conocimiento. Ahora, ¿cuál es este conocimiento? Ahí en Efesios, si regresamos, estamos ahora en el mundo terrenal, físico. Vamos a regresar a la introducción, ¿ok? ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hizo el misterio? Efesios capítulo 2, versículo 2, o sea, Efesios 2, 12. Siendo el pueblo de Israel terrenal tan importante, ¿qué es lo que quieren hacer todos los gentiles?
destruir al pueblo de Israel. Lo quieren borrar del mapa. Esto ha sido desde el tiempo de Abraham hasta el día de hoy. Los quieren borrar del mapa. Los quieren, es un odio, es un aborrecimiento que a veces nosotros inconscientemente tenemos en nuestro ser. Por todas las corrientes del mundo antisemitas. ¿Ok? Ahora, yo no soy israelita terrenal, pero en Efesios 2:12 me indica lo que yo era antes y lo que yo ahora soy. ¿Cómo vine a hacer esto? A través del conocimiento. En Efesios 2, versículo 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y en aquel tiempo estabais, ¿qué, hermanos? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de, ¿qué, hermanos? De Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, antes del misterio revelado, o sea, el misterio se reveló, pero tú y yo tenemos que obedecer al conocimiento. Si no, seguimos en tinieblas. Tú y yo tenemos que obedecer a ese conocimiento, si no, seguimos en tinieblas. Y entonces, pero antes de ello, nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, en cuanto a lo terrenal, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios. Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, o sea, dentro de Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ahí está, por la sangre, hermanos. La gente se pregunta, ¿por qué es tan importante la sangre? Pues es que si lo entendieras, si comprendieras. O sea, estuvimos en Mérida estos últimos días y a mí me devoran los mosquitos, y ya sé por qué. Es más, me dice el hermano que trabaja para el departamento de salubridad, me dice, mira, hermano, el macho y la hembra mosquito, dice, el macho, él come del polen, es un insecto tranquilo y pacífico, me dice. La hembra, cuando estás en tu cuarto, es la hembra, el macho no hace ruido, dice, es tranquilo. Las hermanas, la hembra es la que... Y me dice, y la que pica y la que chupa sangre es la hembra, no el macho. Digo, entonces estando yo, a mí me devora más, estábamos ahí en la casa, los vamos y estaba. Okay. Entonces me dice el hermano que hay dengue, ahorita a ver si no me da, primero Dios no me dé, que hay dengue, entonces por eso me dan los mosquitos, pero dice que el mosquito, hembra, puede volar 50 metros. El mosquito normalmente no vuela mucho. Es tranquilo, pacífico. La hembra es la descarriada. Entonces, se va la hembra, dice que de la sangre acá, la pasa acá y así se pasa el dengue. Y dice, el dengue no hay problema. Dice, pues es una enfermedad, cualquiera lo puede tener, ¿verdad? Dice, pero hay muchos que no se tratan y es interno. Y empiezan a, ¿qué, manos? A desangrarse internamente. Dice que a veces lo da a los bebés, porque sus padres trabajan en el hospital, y dice que los bebés cuando pasa eso a veces se mueren. ¿Por qué? Porque están desangrándose, o sea, por la nariz, por la boca, por todas partes le está saliendo la sangre. Y se mueren los bebés a causa del dengue. Entonces, la sangre, hermanos, si te golpean y tienes un derrame interno, te mueres. Porque la sangre es vida. Fíjate cómo. Entonces, este concepto físico se coloca desde lo espiritual para que entendamos nosotros lo que es la sangre y la importancia de la sangre. Entonces, la sangre de Jesús, la preciosa sangre de Jesús, la valiosa sangre de Jesús, la hermosa sangre de Jesús, es lo que a ti y a mí nos acercó. Por eso tenía que morir Él. En un concepto hebraico, en un concepto, la ley de Torah, sacrificio, holocausto, todo eso, eso es otra cosa. En un concepto vivo es lo que nos dio vida. Estábamos sin sangre, sin pacto, sin promesa, sin ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Jesús viene del pueblo de Israel y a través de la sangre, Jesús ahora, dice ahí,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ahí está, ¿cuántos pueblos? El pueblo, ¿qué, hermanos? Gentil e israelita, de ambos pueblos, dice ahí, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y para crear en sí mismo los dos en un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas o evangelio de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que, hermanos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia, ¿qué? De Dios. Lo que dice Pedro. Mas vosotros sois, ¿qué? Nación santa. Linaje escogido, nación santa, pueblo, ¿qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó desde las, ¿qué? Tinieblas. ¿A qué, hermanos? A su luz admirable. Entonces, tú te das cuenta cómo lo que hace Dios es que a través de la sangre nos hace un solo pueblo. Y ese nuevo pueblo es el pueblo de Israel. No físico, no puede ser físico, tiene que ser espiritual. Entonces, de igual manera, nosotros somos el pueblo de Israel. Entonces, así como aborrecen a Israel físico, las tinieblas nos aborrecen a nosotros, hermanos. Nos odian, nos quieren ver muertos, hermanos. Entonces, la lucha que tenemos no es. Y a veces hay ataques espirituales hacia nosotros, ¿no? Tú puedas tener todas tus opiniones que tengas en cuanto a lo que pasó, hermanos, pero el ataque que se le hizo a Israel, hermanos, que se compara con el ataque del 9/11, hermanos, está increíble, hermanos. Entraron y mataron bebés, mataron ancianos, fueron contra todos, hermanos. Entonces, un ataque físico contra el pueblo de Israel. Para nosotros, a veces así ataca el enemigo. Ataca sin piedad, porque Él no ha venido a consolarnos, sino que ha venido ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué más? Y a destruir. Entonces, así es Jesús. Jesús tiene literalmente ese concepto. Y Jesús va a hacer lo que tiene que hacer con ello. No, yo creo que es el sillón, hermano, no te preocupes, que está pegado al tubo del agua que calienta todo el edificio. Entonces, ¿qué estamos? Ok, entonces, así hay ataques. Entonces, nuestro ataque no es contra carne y sangre, nuestro ataque es contra ¿qué? Las huestes espirituales. Yo no sé cómo estás tú, yo físicamente te puedo ver bien, pero a lo mejor es un terrorista diabólico, yo no sé. Estoy hablando en serio. O lo quieres que te lo diga de otra manera, a lo mejor tú eres un lobo rapaz, vestido de oveja, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, y por el otro lado, hermanos, ve, nosotros somos carnales, hacíamos lo que tenía que ver con la carne. Ya le pongo otro color, carne. Ahora, uno puede recibir el conocimiento, uno puede recibir la lámpara, la luz, pero con la ausencia del Espíritu Santo, que es el aceite, se le acaba la luz. La sabiduría de la palabra Sofía en griego es la práctica del conocimiento. Tú puedes venir a la iglesia toda tu vida y bien interesantes las clases y todo, pero si no las llevas a la práctica, puedes tener el conocimiento, pero eres un insensato. Porque ¿cuál es la sabiduría? La sabiduría es poner en práctica todo ello. Mira, se sube la aeromoza y la aeromoza le da conocimiento a todos. Le dicen, bienvenidos, y empieza a dar direcciones si en caso hay un accidente, ¿a poco no? Y dice, no importa si eres una persona que viaja frecuentemente, pon atención por favor, porque los aviones son, ya hasta me sé todo los aviones son distintos. Y por eso empiezan, este avión es un avión 740. Te dicen qué avión es y ya sabes, ok, 747 es donde están las salidas. Ya te lo sabes. Pero luego dice, ok, si pasa esto, haces esto, si pasa esto, o sea, tienes el conocimiento. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Pero si llega a pasar, si no lo practicas, si no lo aplicas,
¿De qué te sirvió? Te mueres con todos. En la iglesia se te da el conocimiento, pero si no lo practicas, de nada sirve. Esa práctica es la palabra sabiduría. O en Romanos 8 se explica mejor cuando dice así Romanos 8. En Romanos 8 se explica de esta manera, fíjate cómo dice. Romanos 8 dice así. Dice Romanos 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es esa ley? Es lo que dice, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, o sea, carnales, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. A veces me dice la gente, hermano, pero yo quiero saber exactamente y en qué momento el hermano pasó de ser hijo de Dios a hijo del diablo. A ver, ¿cómo te lo explico? Es que no sé en qué momento. Lo que sí sé es que si el hermano es carnal, pues no digas que es hijo de Dios. O sea, los que son guiados por el Espíritu Santo, dice ahí, estos son hijos ¿de qué? De Dios. ¿Quién dio el conocimiento de la Biblia, hermanos? ¿Quién lo reveló? El Espíritu Santo. ¿En qué lo reveló? Su palabra. ¿Su palabra es qué, hermanos? Luz. Esto es el conocimiento. Esto practicado es ser guiado por el Espíritu Santo. Esto no practicado es ser todavía carnal. ¿Sí ves? ¿Tenían los colosenses conocimiento? ¿Tenían sabiduría? Sí. Y por eso daban. Y por eso se oía de su amor entre ellos y toda la obra que hacían. ¿Sí ves? Ellos tenían lo que se entiende como inteligencia, ¿qué? Espiritual. Podían verlo todo. Podían verlo todo a través de las cosas. Eso no es fácil, complicado. Se ve fácil porque te lo expliqué, pero aplícalo. Está difícil. Está complicado. Muy bien, levante la mano. ¿Quién me está siguiendo, hermanos? Lo voy a abrir para preguntas. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de